Línea hispánica de la concepción analítica de la filosofía. Si podemos concebir la tradición analítica de la filosofía con los siguientes tres rasgos: uno de forma expresiva, por la claridad, la precisión, la rigurosidad, la meticulosidad, el detallismo. Otros rasgos de contenido: cierta relación lenguaje-pensamiento, ya sea una prioridad ontológica o epistemológica del lenguaje sobre el pensamiento, o al menos una prioridad metodológica a la hora de investigar de lo lingüístico sobre el pensamiento, o cierta conexión, o cierta equivalencia. Y un rasgo histórico de reacción en concreto ante Hegel y en general hacia la especulación abstracta, vacía, del idealismo en general, pues podemos pensar si esos rasgos podemos verlos también en una línea inaugural en el movimiento hispánico, en España y en Hispanoamérica, de esta concepción analítica de la filosofía. Y no nos referimos a pensadores actuales como García Carpintero, Javier Sádava, sino nos referimos a siglo XIX, siglo XX. O sea, un movimiento en España contemporáneo a ese emerger analítico en Austria, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y también Rusia, más en concreto la URSS. Estirando mucho la cosa, simplemente por citar nombres que sepamos, no serían autores analíticos, son pre-hegelianos, pues podríamos hablar de protoanalíticos o preguntarnos: ¿podemos incluir la claridad de Averroes del siglo XII? ¿Podemos incluir de Ramón Llull, Raimundo Lulio del siglo XIII, su diseño de una máquina lógica de debatir de corte algebraico? ¿Podemos incluir la teología española del siglo XVI, porque se caracterizaba por un claro intento de alejarse de las celestiales elucubraciones, es decir, del idealismo absoluto, del idealismo vacío, hipermetafísico, carentes de sentido, para centrarse en el cuidado extremo de la palabra, es decir, análisis lingüístico? En tal caso, ¿podríamos decir que Vitoria es el primer analista social del presente? En su caso, de su presente. Lo tendríamos más fácil a partir de otros autores. Por ejemplo, de Nicolás Salmerón. De Nicolás Salmerón, de 1837 a 1908, es que sería un precedente de la concepción analítica de la filosofía, por reaccionar ante y criticar a Hegel y a la especulación, a la pura especulación. Transitar desde sus inicios una escritura embrollada hacia el final una claridad lingüística, una claridad formal en sus escritos, por instalarse en el pensamiento de lo mental, o sea, ya precedente del futuro giro mentalista de finales del siglo XX, adelantarse en unos pensamientos que luego veremos similares en Husserl, Russell, Wittgenstein, Ayer, Ross, Bullheim, Fodor, Quine, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pensadores analíticos, y quien no quiero considerar a Husserl, pues 7. También podemos nombrar a Ramón y Cajal, evidentemente conocido como científico, nuestro mejor científico. Pero es que, claro, fue nuestro mejor científico practicando una investigación clara, precisa, rigurosa, con una filosofía de la ciencia detrás. Esto no son elucubraciones nuestras, que las dejó por escrito, su filosofía de la ciencia, hombre, no con ese título, su nombre de filosofía de la ciencia, pero sí con el nombre de reglas y consejos para la investigación científica. Y podemos sintetizar, según él, podemos sintetizar esas reglas y consejos para la investigación científica sobre todo en dos: que el investigador científico tenga criterios de verdad y un aparato crítico. De esta manera pudo construir su doctrina de las neuronas, su análisis de la estructura del cerebro. Entonces, Ramón y Cajal también lo incluimos en la nómina de precedentes en el emerger del pensamiento analítico. Podríamos citar también a Ángel Amor Ruibal. Ángel Amor Ruibal, bueno, por orden de nacimiento, pues Unamuno nació antes, bueno, pues Unamuno de 1864 en 1936. Hombre, no nos estamos refiriendo al Unamuno, el sentimiento trágico de la vida. No nos estamos refiriendo al Unamuno existencial, al Unamuno poeta. Bueno, que el Unamuno poeta es
claramente filósofo. Unamuno hace filosofía en verso cuando está en el juego lírico. Nos referimos a su obra juvenil Filosofía Lógica, porque en esta obra de 1886, o sea, teniendo en cuenta que él nació en 1864, una época de juventud, pues se inserta claramente en el giro lingüístico, porque Unamuno nos cuenta que la razón se asienta en el lenguaje. La razón no está suelta por ahí. Su posterior contraposición de razón y fe en el sentimiento trágico de la vida, precedentemente, de forma previa, pues nos dice que la razón se asienta en el lenguaje. También nos dice que el análisis, literalmente el análisis, ¿dónde hay que hacerlo? Pues nos dice que no, pues espíritu de contradicción, tirar a la contra, ¿de quién va la contra? De Descartes. Nos dice que el análisis no hay que hacerlo en la conciencia cartesiana. ¿Dónde hay que hacer el análisis? En el lenguaje. Análisis lingüístico. La pena es que no siguió por esta línea Unamuno. Hubiese sido el pionero de la tradición analítica a nivel mundial. Pero, según Pedro Insua, también tiene un compromiso fuerte con el materialismo filosófico que tiene intersección con la condición analítica de la filosofía. Ahora sí ya podemos decir algo de Ángel Amor Ruibal. Ángel Amor Ruibal es de los grandes filósofos españoles y asimismo de los grandes desconocidos por España, incluso por los pensadores filosóficos actuales y del siglo XX. Construyó un sistema filosófico, el correlacionismo, en sus obras de 1904-1905, en 2 tomos, los problemas fundamentales de la filología comparada, y en 10 tomos, de 1914 a 1936, los últimos, creo que los 4 últimos póstumamente, porque murió en 1930, de los problemas fundamentales también, pero de la filosofía y del dogma. Ángel Amor Ruibal, gallego, fue pionero y así reconocido internacionalmente, incluso en su presente ya fue reconocido, ya fue premiado en Europa, que no aquí en España, pero ahora se le reconoce como pionero de la ciencia del lenguaje, o sea, de la lingüística en general, pionero de la teoría de la cognición. Lanza una línea de pensamientos que luego, pensamientos muy similares, los vemos en Husserl, Peirce, Frege, Wittgenstein. O sea, los padres de la concepción analítica de la filosofía tienen pensamientos que ya los vislumbramos en 1904 hasta 1930 en Ángel Amor Ruibal. O sea, Ángel Amor Ruibal está tanto en el giro lingüístico como en el posterior giro mentalista, y en él es simultáneo. Entonces Ángel Amor Ruibal claramente es un pensador, bueno, es un filósofo, porque tiene un sistema filosófico analítico. De la misma época de nacimiento, 1869, es Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal, nacido en 1869, muerto en 1968, pudo construir una larga obra erudita científica a nivel filológico sobre el lenguaje, sobre el español, y esa obra que hizo está caracterizada por la claridad, por la expresión rigurosa, por entender el lenguaje desde lo conceptual. Entonces, para nuestro entender, Ramón Menéndez Pidal, de 1869 a 1968, o sea, construyó su obra analítica conceptual sobre el lenguaje a finales del XIX y en la primera mitad del siglo XX. También es un pensador analítico. Como, en cierta manera, Ortega y Gasset, en cierta manera, porque es un autor prolijo, hay muchos Ortegas y Gasset, pero su forma, ¿cuál es su consejo a la hora de escribir? Su forma expresiva es que la elegancia del filósofo, la cortesía que tiene que tener el filósofo ante los demás, es la claridad. ¿Cuál es el contenido de Ortega y Gasset? Entre muchos contenidos, pues es una concepción de la certeza que va a ser muy similar a la que luego construyó el segundo Wittgenstein. Y esa es la tesis de Kevin Mulligan en su obra sobre Wittgenstein y la filosofía austroalemana. Ortega y Gasset, forma expresiva, la claridad, contenido, uno de los contenidos, la certeza a nivel pragmático, a nivel, como luego segundo Wittgenstein, y tiene una reacción histórica concretamente contra Hegel, contra la especulación idealista. Habiendo sido idealista, Ortega y Gasset aterrizó luego a una construcción nueva suya, que es el racio-vitalismo.
O sea, cumple los requisitos de forma claridosa, con un contenido que tenga que ver con el lenguaje relacionado con el pensamiento y una reacción histórica ante Hegel. Pues así de los históricos, si no nos equivocamos, ya estarían. O sea, Menéndez Pidal, Ramón y Cajal, el primero Nicolás Salmerón, Ortega y Gasset, anteriormente Unamuno, y hemos dicho que Unamuno es un precedente del materialismo filosófico. Es que, claro, Gustavo Bueno, no vamos a decir que fue filósofo analítico, se levantaría de la tumba y a lo mejor nos da un toque, pero sus conocimientos sobre Russell son brutales, su conocimiento de la lógica matemática son brutales, al tanto de que su método analítico a la hora de explicar cualquier problema es analizar los conceptos clave, relacionarlos entre ellos a partir de la lógica de clases. Lo que pasa es que en el último tercio del siglo XX, Gustavo Bueno, mientras no había caído el muro de Berlín, estaba en el mando marxista prosoviético. Su manera de pensar era materialismo, su materialismo, su versión del materialismo, le dio la vuelta más, pero en esas coordenadas, y para él todo lo que viniese de Estados Unidos era el enemigo. Y lo que venía de Estados Unidos en los años 70 en adelante era la filosofía analítica, que él lo veía como una invasión de Estados Unidos. Y por eso él siempre se mostró opuesto a la filosofía analítica, aunque en la célebre entrevista que le hicieron en los años 70 con ese famoso presentador de Negro sobre Blanco, pues reconoció Gustavo Bueno que sí que había intersección entre el pensamiento dialéctico y el pensamiento analítico. ¿Y dónde está lo analítico en Gustavo Bueno? Bueno, uno de sus tres ejes a nivel el origen de su pensamiento es Brentano. Y Brentano es el gran abuelo de la concepción analítica de la filosofía y de otras concepciones fenomenológicas, etc. La fenomenológica, que es una concepción hermanada con la analítica. Por eso a Husserl lo consideramos también uno de los nuestros, ¿no? Pues uno de los tres, junto con Tomás de Aquino, el racionalismo, junto con Marx, de lo dialéctico, pues el tercer eje que al final hacen de Gustavo Bueno lo que fue, un materialista filosófico, el teórico del cierre categorial, es Brentano. Y coge como forma analítica de pensar la lógica de clases. Por eso Gustavo Bueno no es un pensador analítico, pero está en estas coordenadas y no sé si te haría gusto o no, pero lo sentimos próximo. Hombre, y luego a partir de Gustavo Bueno pues ya vienen los clásicos que todo el mundo considera filósofo analítico a partir de los años 70. Pues evidentemente el que nos ha dejado recientemente, Javier Muguerza. Además que la expresión condición analítica de la filosofía pues procede de él, su obra Desde la perplejidad, es muy importante, su apuesta por el diálogo pero manteniendo el disenso, una mezcla de consenso y disenso. El disenso es muy importante para entendernos más y mejor, la práctica del consenso manteniendo el disenso. Evidentemente pues Acero, Javier Sálava y en la actualidad pues Manuel García Carpintero Sánchez Miguel es nuestro pensador analítico de referencia, sobre todo su teoría de la afección. Con esto podemos dar concluido, me parece que no nos olvidamos nada de lo que teníamos preparado para decir y, resumiendo, decimos que los tres rasgos definitorios, en cierta medida, nos sirven de escalera para subir y asomarnos a ver el paisaje analítico, ¿no? O luego la escalera hay que tirarla, pero al menos hay que ver el paisaje analítico y vemos que hay tres colores que predominan en lo analítico. Forma claridosa, precisa, un contenido que tiene que ver con el lenguaje, a menos su prioridad metodológica, su conexión con el pensamiento. Por eso a veces la filosofía analítica ha pasado por un giro lingüístico, ha pasado por un giro pragmático, esa función más intencional, más social, más activa, más interactiva del lenguaje. También ha pasado por un giro mentalista y últimamente hace ya una década o dos, pues estamos en el giro retórico. Pero estas cuestiones vemos que en cierta medida, en menor medida o en mayor medida,
pues las encontramos. Nos olvidamos de Ramon Llull y de Averroes, aunque en Vitoria y toda la teología del siglo XVI ya vemos los síntomas, pero en Nicolás Salmerón incluimos Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Unamuno, en cierta medida Ortega y sobre todo Ángel Amor Ruibal, pues como grandes pensadores analíticos, y Ángel Amor Ruibal incluso filósofo, porque tiene un sistema filosófico, el correlacionismo. A pensar.